Eduardo Moyano Estrada, como digo, es investigador y además estudió ingeniería agrónoma en la Universidad de Córdoba, allá por los finales de los 70. Asimismo, es licenciado en Sociología por la Complutense de Madrid a comienzos de los 80. Eduardo Moyano es profesor de investigación y realmente es catedrático del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el área de Ciencias Sociales. Sus trabajos de investigación versan sobre acción colectiva y articulación de intereses en el sector agroalimentario, la gobernanza y el desarrollo en las áreas rurales. Ha dirigido tesis doctorales en España, en Francia, en Turquía, en Marruecos, en Brasil, en México y en Argentina. Ha publicado un centenar de trabajos de naturaleza científico-académica y de divulgación. En el año 1997 recibe el premio Arcoiris por su trabajo sobre las federaciones de cooperativas en la Unión Europea. Y en el año 2001 el gobierno de la República Francesa le condecoró con la Orden del Mérito Agrícola por el conjunto de sus trabajos sobre las organizaciones profesionales agrarias. Desde el año 2005 es miembro correspondiente de la Academia Francesa de Agricultura y entre el año 2005 y 2009 ha sido director de la Revista Internacional de Sociología, revista incluida en el SSCSID. Autor de innumerables libros y artículos. Entre ellos, pues es un gran conocedor de la realidad andaluza, puesto que ha participado en la elaboración del Ecobarómetro de Andalucía en varias ediciones, y en el Barómetro Andaluz de la Cultura, así como en el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía. Ha editado sus trabajos en revistas de investigación como Economía Agraria y Recursos Naturales, por ejemplo, con el artículo Empleo femenino y su efecto sobre la distribución de la renta familiar en el medio rural. Asimismo, ha editado trabajos en la revista de Fomento Social, en la revista de Estudios Sociales y en la revista Internacional de Sociología. Como digo, tenemos la suerte esta mañana de contar con un gran profesional porque, su currículum no la avala y yo creo que debemos de aprovechar esta gran oportunidad. Eduardo nos va a exponer en su ponencia el desarrollo rural en el marco de la reforma de la política agraria comunitaria. Cuando quiera. Bueno, buenos días y muchas gracias a los organizadores de las jornadas, en especial a Jesús Orcaray, que es el responsable de que tanto Tomás como yo estemos aquí hoy. Y bueno, también agradecer las palabras de la primer teniente alcalde de Palma, de la presentación, y decir, pues me encuentro muy a gusto, porque este teatro ya lo conozco desde hace tiempo, suelo venir al Festival de Teatro de Palma desde hace bastantes años. Además tengo uno de mis hijos que se dedica al mundo del teatro, es técnico de luces, de iluminación, y por tanto este mundo de los escenarios me es bastante familiar. Hemos venido en el coche, mi amigo y compañero Tomás, desde hace mucho tiempo que nos conocemos, y hemos comentado cómo podíamos organizarnos también estas dos intervenciones en las jornadas de hoy, para no repetirnos y que puedan ser complementarias. De acuerdo con lo que me pidió Jesús Orcaray y lo que también habló con Tomás, yo voy a centrarme sobre todo en el segundo pilar de la PAC. El segundo pilar de la PAC. Tomás ha hablado ya del contexto de la reforma, no voy a extenderme en ello, pero sí añadir al contexto complejo de la reforma que él ha comentado, el Brexit y estas cosas, añadir un par de cosas que pueden contribuir también a ser conscientes de la complejidad del momento. Uno es el tema de la presión de la opinión pública. Es decir, desde hace tiempo, sobre todo desde la reforma anterior del comisario Cholos, la Unión Europea le ha dado por primera vez voz a la opinión pública europea para participar en los debates sobre la reforma. Antes, periodos anteriores,
La reforma era algo que se hacía en el ámbito, diríamos, de la política. La Comisión presentaba una propuesta, esa propuesta la negociaban con los Estados miembros antes de que interviniera el Parlamento, que ahora está interviniendo en el proceso de codecisión, pero antes era algo que se trataba a nivel político. Comisión, Estados miembros, y ahí se fraguaba más o menos las reformas de la política agrícola común. Los Estados miembros generalmente lo hacían a través del Ministerio de Agricultura, y el lobby, diríamos, agrario, los intereses agrarios eran los que predominaban sobre todo en la definición de las políticas agrarias. Desde la reforma Cholos, del anterior, pues la Unión Europea le da voz a la opinión pública, a la opinión pública a través de los grandes foros de participación, donde se presentan un montón de propuestas, de enmiendas, con organizaciones de todo tipo, ya no solo agrarias. Es decir, la agricultura y la política agraria común, desde hace ya, diríamos, casi 2 décadas, deja de ser asunto de los agricultores para convertirse en un asunto de la sociedad europea en general. Eso tiene su ventaja y su inconveniente. Ventaja, convierte a la agricultura en un tema de interés general para la sociedad europea y, por tanto, es lo que hace que la Unión Europea contribuya con sus impuestos a que se financie la política agraria común, porque se entiende que no es un tema de los agricultores solo, sino del conjunto de la sociedad. Y el otro inconveniente de que la hace más compleja la elaboración de la reforma. La hace más compleja porque hay que escuchar más voces, más opiniones, no solamente agricultores, sino organizaciones ambientalistas, organizaciones de industria, de consumidores, y además, otro aspecto importante que quiero también resaltarlo, es los cambios políticos institucionales. Es decir, el procedimiento de codecisión, ha hecho referencia Tomás, pero me gustaría insistir en eso, significa que el Parlamento interviene en el proceso de toma de decisiones. Antes, como dije, era un asunto de Comisión y Consejo de Ministros de Agricultura. Prácticamente ellos lo definían, lo negociaban y lo aprobaban. Ahora, al participar el Parlamento en lo que le llaman los trílogos, pues hace más compleja la elaboración de toda reforma de la política común, con lo cual, voz a la opinión pública y no solo a los agricultores, y por otro lado, voz al Parlamento, hace que la elaboración de la reforma sea más compleja. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, que no voy a profundizar en ello, pero sí complementar lo que había dicho Tomás. Bien, el objetivo de la reforma ya lo ha comentado él. A mí me interesa resaltar un par de cosas. Hay muchos, los objetivos de la reforma siempre hay muchos desideratum, muchos juicios de intenciones, pero hay varias cuestiones que a mí me interesa resaltar, sobre todo 3 de ellas. Primero, se introduce por primera vez como una apuesta firme, decidida, por parte de la Comisión en la reforma, los compromisos que adquiere la Unión Europea sobre los temas medioambientales, los compromisos del Acuerdo de París y los objetivos de la Agenda 2030. Eso significa que ese compromiso que adquiere la Unión Europea y que se tiene que cumplir, lo incorpora a la reforma, añadiendo una serie de objetivos de la reforma que no estaban con la misma intensidad y con el mismo énfasis en las reformas anteriores. Es el tema compromiso de la lucha contra el cambio climático, el tema del ahorro de recursos energéticos, el tema de la economía circular, es una serie de cuestiones que no estaban, diríamos, en la agenda de la política agraria ya hace varios años. De algún modo, este meter nuevos temas en la agenda de la política agraria, motivado por los acuerdos que tiene la Unión Europea, el Acuerdo de París, el Acuerdo del Objetivo 2030, es también reflejo de la demanda de la opinión pública, que exige que para que la agricultura sea un tema de interés general para todo el conjunto de la sociedad europea, tiene que orientarse hacia asuntos, hacia temas que no solo son temas relacionados con los agricultores, sino al conjunto de la sociedad. Una agricultura más sostenible, una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, unos productos más de calidad, un control de una serie de demandas, con lo cual ese escenario incorpora en la política agraria común una serie de dimensiones nuevas que se reflejan en los objetivos de la Unión. Bien, la propuesta legislativa de la Unión Europea consiste en 3 proyectos de reglamento, yo le llamo ahí 3 más 1, porque añado el proyecto de reglamento que tiene que ver con los fondos estructurales, que luego me voy a referir. Los 3 proyectos de reglamento hacen referencia sobre todo a
primer y segundo pilar, los planes estratégicos de los que ha hablado Tomás, y yo haré una pequeña referencia a ellos, pero el 3+1, lo que pone el reglamento sobre los fondos estructurales y de cohesión, es importante considerarlo porque cuando se habla de crecimiento de empleo, de cohesión social, de estas cosas, estamos entrando en un terreno que es el tema de la política de cohesión. Para que lo entendamos, la política europea, la política común, por un lado está la política agraria común con sus dos pilares, primer pilar y segundo pilar de desarrollo rural, pero luego está la política de cohesión. La política de cohesión financiada con los fondos, el FEDER, el Fondo Social Europeo, hay una serie de fondos que tienen efecto directo sobre el desarrollo del medio rural, a través de la infraestructura, a través de una serie de cosas, y por tanto las políticas de cohesión hay que tenerlas también muy en cuenta cuando se hable de política agraria común. La política agraria común no es solo política agraria, sector productivo, sino que hay que completarla con lo que es la política de cohesión. Y por eso es importante añadir el cuarto reglamento de los fondos. Bien, los recursos financieros ya sabemos que prácticamente, como ha dicho Tomás, lo que procede es prácticamente casi mantener el presupuesto, porque no va a haber reforma en el plazo previsto, se va a mantener, con lo cual estamos hablando de un 30% del presupuesto para la política agrícola común, de los cuales alrededor de un 78% va a ir a las ayudas de pagos directos y al apoyo al mercado, y un 21,7% para el segundo pilar del FEADER, que es de lo que voy a hablar ahora. Los elementos del sistema de gobernanza actual con la reforma está, por un lado, los planes estratégicos nacionales, como ha dicho Tomás, uno por cada Estado miembro, basado sobre todo en el principio de subsidiariedad, es decir, considerar que se puede hacer mejor a nivel de Estado miembro que a nivel de la Unión Europea determinadas cosas, y por lo tanto traslada a los Estados miembros, como ha dicho Tomás, la responsabilidad de hacer su política agraria. En ese sentido me interesa resaltar un aspecto importante. Así como dije al principio que dar voz a la opinión pública significa convertir los temas agrarios de la política agraria común en una política de toda la ciudadanía europea, el hecho de los planes estratégicos nacionales tiene el efecto de que coloca a la agricultura y a la política agraria en la agenda de las políticas nacionales y autonómicas. Hasta ahora, desde que estoy en España y la Unión Europea, ¿qué hacían los gobiernos, el gobierno español y los gobiernos autonómicos? Fundamentalmente gestionar las ayudas que procedían de Bruselas. Prácticamente estaba todo prácticamente definido en Bruselas, el margen de maniobra, salvo en el segundo pilar, era bastante escaso para los Estados miembros, y lo que hacían era gestionar ayuda en una época de abundancia, ayuda generosa, por tener pagos directos y tal, pero sin preocuparse ni el Estado, ni el gobierno nacional, ni el gobierno autonómico de hacer política agraria. Con los planes estratégicos, al delegar, digamos, descentralizar ese ámbito de la política europea a los Estados miembros y de esto a su vez a las comunidades autónomas, se coloca en la agenda política nacional y autonómica los temas agrarios. Es decir, que ahora, a partir de ahora, hay que hacer política agraria nacional, hay que hacer política agraria autonómica a la hora de definir los planes estratégicos nacionales. Hay que tomar decisiones, hay que establecer prioridades. La Unión Europea te va a dar un presupuesto, pero tienes que definir tu plan estratégico, qué es mejor para tu comunidad autónoma, qué sectores quieres en tu comunidad autónoma promocionar, impulsar, y a nivel nacional también. Con lo cual, esta parte me parece importante en cuanto a los elementos de gobernanza. Bien, los tipos de intervención en el primer pilar no voy a entrar porque pensaba que iba a entrar Tomás en ello, luego quizás en la mesa redonda que vamos a tener al final podemos hablar de eso, pero me voy a centrar sobre todo en el segundo pilar. Bien, voy a hacer un poco de pedagogía sobre el segundo pilar. La política agraria común, históricamente, ha tenido siempre como dos ejes de actuación. Un eje dirigido a los mercados, a regular los mercados, intervención de los mercados, y un eje dirigido a las estructuras agrarias. Es decir, el primer eje, a través del fondo, anteriormente era el FEOGA en su sección garantía, ahora es el FEAGA, pero se ha dirigido sobre todo a mercados, pagos directos, bien a través de determinados sistemas, antes los precios de garantía, luego las ayudas directas, ahora también los pagos directos, con lo cual es financiado 100% por la Unión Europea, por supuesto, y
ese dinero llega a los agricultores a través de los pagos directos, bien asociados a la producción o no asociados a esa componente. Pero ha sido el paquete, diríamos, de pagos directos. Y luego tenía un segundo eje, que era el eje de estructura agraria, que es financiar la modernización de explotaciones, financiar pues, determinadas actuaciones que hay que hacer en las explotaciones para ser eficientes, y luego ser más eficiente en el tema del mercado. Bien, ese esquema es lo que ha dado lugar luego a los dos pilares. Cuando hablamos ahora de dos pilares, realmente lo que estamos hablando es un pilar mercados y un pilar de modernización de explotaciones, modernización de la agricultura. El problema es cuando en la reforma Fischler, hace 15 años aproximadamente, se incorpora en el segundo pilar los programas LEADER. O sea, el programa LEADER, como sabéis, era una iniciativa de la Comisión Europea. Esa iniciativa trata de acciones dirigidas al desarrollo de los territorios rurales, no son acciones dirigidas a los agricultores, específicamente, como en el primer pilar, y parte del segundo, de modernización de explotaciones, sino va dirigido a la población rural en su conjunto, de la cual se puede beneficiar a los agricultores, pero no por el hecho de ser agricultor, sino por el hecho de ser parte de la población rural. Por lo cual, la iniciativa LEADER llevaba acciones dedicadas, sobre todo, a promover la diversificación de actividades del desarrollo rural territorial como yo digo. Cuando se incorpora, cuando deja de ser iniciativa de la Comisión Europea, LEADER, y se convierte, por tanto, en parte de la política europea, porque cuando era iniciativa, diríamos que era como una especie de programa piloto de carácter experimental, que la Comisión dedicaba recursos y que le daba cierta autonomía, frescura a los grupos de desarrollo rural, porque era un poco la dinámica de acierto-error. Al ser experimental, pues la Comisión tenía bastante flexibilidad a la hora de tratar los programas de desarrollo rural en los grupos. Pero desde el momento en que deja de ser iniciativa y se integra en la política agraria común, en el segundo pilar, como parte de la política, pues estas estrategias se someten al rigor, al control burocrático-administrativo de cualquier política común europea. Y entonces entra en un proceso de fiscalización, de control, de los que ahora se quejan mucho los grupos de desarrollo rural porque añoran la frescura que tenían cuando había iniciativa LEADER de la Comisión. Bien, entonces al incorporar la iniciativa LEADER en el segundo pilar, pues el segundo pilar, diríamos, se desglosa en dos partes. La parte primera, que es la de desarrollo rural agrario, que era la heredera de la modernización de explotaciones, modernización de estructuras que sigue existiendo, y la otra parte, el desarrollo rural territorial, que es los actuales grupos LEADER, que ahora se llama Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Bueno, pues en esa integración, que desde mi punto de vista, ya lo dije por escrito cuando se produjo la reforma Fischler, era un error porque son lógicas diferentes. La lógica del desarrollo rural agrario es una lógica fundamentalmente de modernización, de explotaciones y de una lógica de desarrollo productivo, con todos los controles y toda la sostenibilidad que quieras añadirle, de desarrollo sostenible, todo lo que quieras, pero es una lógica dirigida al agricultor, dirigida a la modernización de la explotación. Mientras que la lógica del desarrollo rural territorial de los LEADER es una lógica diferente, dirigida al territorio, diversificación de actividades, no con objetivo de carácter productivo, sino de otro tipo. Entonces, claro, al integrarse ahí se ha producido pues, una competencia por recursos entre los grupos de intereses agrarios, que son más identificados con las acciones del desarrollo rural agrario, y los grupos de desarrollo rural, que al final, dada la debilidad de estos grupos, porque la presión, la capacidad de influencia que tienen los grupos de desarrollo rural en Bruselas es mucho menor que la que tienen las organizaciones profesionales agrarias a través del COPA, pues prácticamente estos grupos han ido sobreviviendo de, entre comillas, las migajas que se quedan en el presupuesto del segundo pilar, cada vez menores, y lo saben por experiencia los responsables y los técnicos que trabajan duramente en los más de 52 grupos de desarrollo rural que hay ahora mismo en Andalucía, y más de 200 que hay en España. Bien, entonces, esa es la situación. ¿Cuáles son en el segundo pilar? Porque esta pequeña explicación que he hecho antes ha sido un poco pedagogía para que sepáis un poco lo que es la parte del desarrollo rural agrario y territorial. ¿Cómo se plasma ahora la propuesta de reforma en el segundo pilar? La propuesta de reforma en el segundo pilar se plasma en 8 tipos
de acciones o de intervenciones. Importante, todas las acciones del segundo pilar son cofinanciadas, mientras las del primer pilar son financiadas 100% por la Unión Europea a través del presupuesto del FEAGA, las del segundo pilar son cofinanciadas. El porcentaje de cofinanciación entre la Unión Europea y los Estados miembros depende de la región, de la región donde se van a producir este tipo de acciones. Hay algunas regiones que recibirán el 75% de cofinanciación de la Unión Europea, otras el 50% y otras menos el 50%, depende dónde esté ubicada la acción, en qué territorio y en qué región de la Unión Europea. Y también varían los porcentajes de cofinanciación en función también de algunas acciones, que no voy a entrar en esos detalles. Lo importante es que son cofinanciadas. Claro, al ser cofinanciadas es muy importante el compromiso del Estado miembro, y dentro del Estado miembro, luego el Estado miembro establece una cofinanciación con la comunidad autónoma, la parte que está dispuesta a la comunidad autónoma o el Estado miembro para contribuir a esa financiación. Y eso tiene que salir del presupuesto nacional o del presupuesto autonómico. Y no siempre, sobre todo en estos años que hemos tenido la crisis económica, los Estados miembros y las regiones, las comunidades autónomas, han estado en condiciones de destinar recursos para cofinanciar. El problema que tiene es que si no está la parte de cofinanciación nacional o regional, esa acción no se puede financiar. Entonces, no es sorprendente, suele ser habitual, sobre todo en los años que hemos pasado de la crisis, que España ha tenido gran parte del presupuesto del segundo pilar sin gastar porque la parte de cofinanciación del Estado miembro, de la comunidad autónoma, no se ha podido añadir a la parte de cofinanciación de la Unión Europea. Ese es un problema que ha existido y que genera un debate interesante en el sentido de, bueno, si un Estado miembro no puede o una región no puede contribuir a la cofinanciación de una acción del segundo pilar, por lo mismo se pueden buscar otras fórmulas de cofinanciación que no sean necesariamente las del Estado miembro o la comunidad autónoma. Por ejemplo, a través de la participación de otro tipo de entidades de tipo financiero que puedan estar interesadas en cofinanciar acciones del segundo pilar si el Estado miembro o la comunidad autónoma no está en condiciones de poderlo hacer. Imaginemos, por ejemplo, un programa, un proyecto de modernización de regadío en una explotación que se quiere acoger al segundo pilar de la PAC y que, por lo que sea, por falta de recursos o porque la comunidad autónoma no ha querido priorizar otras cosas, resulta que la parte de cofinanciación de ese proyecto no está suficientemente bien cofinanciada por la comunidad autónoma. Bueno, pues la posibilidad a lo mejor de que haya un agricultor encuentre cofinanciación, crédito, cofinanciación por parte de entidades de tipo financiera, pues sería posible para hacer factible esa acción y no tener que devolver el dinero. Bueno, eso está abierto todavía, en el debate no está definido, pero algo se ha planteado en la reforma si uno se la lee con cierto detalle. Bueno, pues ese tipo de acciones en el segundo pilar, ahí me gustaría destacar algunas de ellas por el énfasis que ha puesto la Comisión. Bueno, la Comisión ha puesto un énfasis en que el problema que tiene uno de los grandes problemas de la agricultura europea es el tema del envejecimiento y que hay que apostar por el relevo generacional y por la instalación de jóvenes en la agricultura. Bien. Los programas de instalación de jóvenes en la agricultura, la experiencia que tiene la Unión Europea es que no han sido exitosos, salvo algún país como Francia que ha complementado las ayudas europeas con un programa específico de instalación de jóvenes que se lo ha tomado en serio desde hace 50 años. Los programas de instalación de jóvenes han tenido muy poco éxito. El caso español es paradigmático. Entonces, ¿qué ha hecho la reforma Hogan? Pues ha aumentado bastante el porcentaje de ayuda para la instalación de jóvenes. Y la ha establecido en dos niveles, tanto en el primer pilar, como ayuda a la instalación, como en el segundo pilar, como ayuda a un programa de instalación. Una cosa es que un joven se instale en la agricultura y reciba un complemento del pago directo por ser joven, y otra cosa es que además, si presenta un programa de instalación de jóvenes, un programa de desarrollo a 5 años vista, por ejemplo, pues verá complementada su ayuda inicial directa de instalación con ayuda para la financiación del programa. Ahí, por tanto, la Unión ha hecho énfasis y es una parte importante de la reforma. Otra parte importante de la reforma en el segundo pilar es la apuesta que hace por la aplicación de instrumentos de gestión de riesgo. De eso Tomás sabe mucho en este asunto, el tema del seguro agrario. Bueno, pues ahí hay una parte importante de la reforma del segundo pilar de apuesta decidida por el tema de bonificación
de sistemas mutuales, sistemas de gestión de riesgos importantes. Otro tema que a mí me interesa destacar es que la Unión Europea, dado que apuesta en la PAC por el tema de los compromisos ambientales e incorporar una gestión cada vez más sostenible de las explotaciones, es consciente de que los agricultores no están suficientemente preparados para asumir esos retos en el cambio en la gestión de sus explotaciones, sino que se necesita algún tipo de asesoramiento técnico para que esos agricultores puedan subirse, diríamos, al tren de la modernización ecológica y sostenible que ahora se plantea como objetivo de la Unión Europea con todas las nuevas orientaciones medioambientales de la vida. Y como es consciente de que los agricultores no están en condiciones de poder asumir ese reto, dice, bueno, pues vamos a crear y apoyar la creación de servicios de asesoramiento agrícola. Los servicios de asesoramiento agrícola vienen a ser como una especie de refundación de la extensión agraria. Es una especie de refundación de la extensión agraria con criterios del siglo XXI. No necesariamente tienen que ser servicios públicos, pueden ser servicios público-privados, pero hay una ventana de oportunidad de estos servicios de asesoramiento agrícola que son como una especie de refundación de la extensión agrícola. Así como la extensión agraria, que ahora se cumplen 60 años de su creación, sirvió en los años 60 para incorporar a la agricultura, sobre todo a la agricultura familiar, al proceso de modernización productiva de la agricultura española. Fue fundamental el papel del Servicio de Extensión Agraria para eso, sobre todo para la incorporación de la agricultura familiar en el proceso modernizador, por el que la gran agricultura tenía más posibilidades de incorporarse al tener más recursos y más formación. Pues ahora, esta oportunidad de crear los servicios de asesoramiento, que es una especie de servicio de extensión con criterio del siglo XXI, esta misma manera de incorporar y dar oportunidad de que los agricultores de carácter familiar se incorporen a este reto de la modernización, diríamos, sostenible. Y ese tema me parece también importante. En el segundo pilar hay más cosas que no voy a entrar en detalle, si voy a consumir la media hora y luego tendremos ocasión de hablarlo. Hay otro tema también muy importante que es el tema de los grupos operativos de la Estrategia Europea para la Innovación. ¿Eso qué es? Para entenderlo. La Unión Europea gasta recursos en promover la investigación científica. La investigación científica, para los que venimos del mundo de la investigación, para que ustedes lo entiendan, puede tener como dos grandes orientaciones. Una investigación científica de carácter básico, donde se financian proyectos, el antiguo programa Horizonte 2020, que es un programa de investigación anterior a los programas marcos, donde se hace investigación no necesariamente aplicada, sino investigación básica. Porque de la investigación básica, de los resultados de la investigación básica, se pueden sacar bastantes aplicaciones. Pero el objetivo de la investigación básica no es el objetivo de una aplicación inmediata, aunque sus resultados pueden tener algunos efectos directos aplicados en determinados sitios. Bien. Pero hay otra parte de la investigación que es la investigación aplicada y la transferencia del conocimiento sobre el terreno. Entonces, esa parte, la Unión Europea fue consciente ya en la anterior reforma de que se estaba quedando atrás en temas agroalimentarios respecto a otros países, porque se había abandonado de alguna forma la investigación aplicada y la transferencia en el campo del sector agroalimentario. Y entonces destina una cantidad de recursos importantes que ahora dobla. En la reforma anterior creo que eran 5.000 millones, ahora los pone en 10.000 millones de euros para promover la investigación y la transferencia de conocimiento en temas agroalimentarios. Y para eso promueve la creación de los grupos operativos. Los grupos operativos, en el marco de esta estrategia, la AEI, esta que pone guión AGRI, es la estrategia europea para la innovación agraria. El grupo operativo es promover la interacción entre agricultores, investigadores y tecnólogos y del ámbito de la transferencia para resolver problemas concretos del sector agroalimentario. O sea, si tenemos un problema concreto en el sector cítrico, imaginaros pues, un problema de una plaga o un problema relacionado con algún asunto que tiene que ver con los aspectos agronómicos de este tipo de cultivo, pues crear un grupo operativo que
cuales estén integrados los investigadores del IFAPA, de la Universidad de Córdoba, del Consejo, cooperativas y agricultores, para intentar resolver ese tema concreto a través de proyectos de investigación aplicada, es el objetivo del grupo operativo. Pues en el segundo pilar también hay una dotación importante para financiar no solo la creación de los grupos operativos, sino también la financiación de los proyectos que pongan en marcha estos grupos operativos. Esta otra novedad que quiero comentar. Y ya por último también, en el segundo pilar, otra novedad importante es que mantiene todo el tema de las ayudas a las zonas con hándicaps estructurales. Por ejemplo, las famosas indemnizaciones compensatorias, que históricamente eran las famosas indemnizaciones compensatorias de montaña, es decir, aquellas agricultores o ganaderos en zonas desfavorecidas pues recibían una indemnización compensatoria, y ahora lo que se hace es ampliar esas indemnizaciones a zonas en que se vean que tengan déficits o hándicaps estructurales por razones específicas de aplicación de una determinada directiva de la Unión Europea. Ejemplo, la directiva Aves y Hábitat, que está en la Red Natura 2000, por el tema de la zona cepa, que ha generado muchos conflictos con los agricultores, porque a fin de cuentas a los agricultores les supone una restricción a su capacidad de desarrollar determinados asuntos en sus explotaciones, o el tema de la directiva Aguas, que impone también una serie de requisitos y de restricciones a la actividad agraria. Por lo que hace ahora la reforma es ampliar el tema de las indemnizaciones compensatorias para esas zonas y para esos agricultores que se ven obligados a restringir su actividad como consecuencia de la aplicación de estas directivas. Aves, hábitat o agua. Esta parte también es importante. Y ya voy terminando. Reflexiones finales. Bien, las reflexiones finales que me interesa señalar. Vamos a ver, los planes estratégicos nacionales. Ahora estamos en un momento, como dice Tomás, que no va a haber reforma en el plazo convenido, pero creo que hay una apuesta decidida que siga adelante la propuesta de la Comisión. En la Unión Europea no se producen rupturas, y eso lo sabe Tomás, que lleva tantos años, o ha estado tantos años en la Comisión, sabe mejor que yo. La construcción europea se produce a base de pasos graduales, no hay nunca rupturas. Por lo cual, da la impresión, y ojalá siga siendo así, porque ese ha sido el gran valor de la Unión Europea, a base de mucho diálogo, de muchos procesos graduales de avance y no de ruptura. Entonces, creo que las propuestas de la Comisión, la propuesta Hogan, va a seguir adelante, con algunos cambios, evidentemente, en las negociaciones con los trílogos y esas cosas, pero el cuerpo central de la Comisión, de la propuesta de los planes estratégicos nacionales, va a seguir adelante. No sabemos cuándo vayan a aplicarse. Mi opinión es que no hay que precipitar su aplicación. Es preferible retrasar unos años la aplicación de estos programas antes que aplicarlos más. Por eso yo soy también partidario y veo bienvenido el retraso. Si hay una circunstancia adversa de complejidad de elección europea que van a hacer que la reforma tarde 2 o 3 años en aplicarse, pues bienvenido ese retraso. Si sabemos aprovecharlo, no para que dentro de 3 años nos quedemos en la misma situación que ahora y veamos una reforma sobrevenida. Aprovechemos los 3 o 4 años de retraso que pueda tener la reforma para prepararnos para afrontar los retos de la reforma, entre ellos los de los planes estratégicos nacionales. Y ahí yo planteo algunas reflexiones y algunas dudas. El plan estratégico nacional, que ha comentado Tomás, la novedad cuál es, que integra las acciones del segundo pilar y del primer pilar en un solo plan estratégico nacional. Un paréntesis, hasta ahora las acciones del segundo pilar iban a los PDR, los planes de desarrollo rural. Los planes de desarrollo rural eran planes que se elaboraban por las comunidades autónomas, y el primer pilar seguía por otro cerrotero, seguía su dinámica propia, y el desarrollo rural a través del PDR. Los planes estratégicos nacionales lo que hacen es integrar las acciones del desarrollo rural, del segundo pilar, y las del primer pilar en un solo plan. Eso tiene una complejidad, no solamente técnica, sino también cómo vamos a poner en marcha acciones que en un caso son financiadas 100% por la Unión Europea y por otro caso son acciones cofinanciadas al ser del segundo pilar, metiéndolo todo en un plan estratégico único para el Estado miembro. Eso tiene una dificultad que, si queréis, lo podemos desarrollar en el coloquio, que a mí me parece que tiene cierta dificultad. Y hay otra cuestión
que me parece importante, y es, si analizamos, al principio os dije que la propuesta de la comisión era 3 reglamentos y yo añadía 3 más 1, y añadía el reglamento que regula los fondos estructurales, FEDER, Fondo Social Europeo, Fondo Marítimo y de Pesca y los fondos de cohesión. Llama la atención esta vez que el FEADER, que es el fondo que financia el segundo pilar, no esté incluido en el reglamento de los fondos estructurales. En la anterior reforma, el FEADER estaba incluido a la hora de regularlo junto con el FEDER, el Fondo Social Europeo y el Fondo Marítimo Pesquero. La novedad, y que ha llamado mucho la atención, es que el FEADER, que es el que financia las acciones del segundo pilar de la PAC, no está en el reglamento de los fondos estructurales. La pregunta es que la Comisión entiende que el FEADER deja de ser un fondo estructural? Pregunta. Si deja de ser un fondo estructural, ¿es que piensa que el FEADER vuelve a su naturaleza de fondo para financiar solo y exclusivamente las acciones del desarrollo rural agrario, es decir, la modernización de explotaciones, lo que va dirigido a los agricultores, y se quita de la responsabilidad de financiar las acciones del desarrollo territorial, es decir, lo que eran los LIDER? Es una pregunta que se le ha hecho a técnicos de la comisión y todavía no me han sabido responder bien, pero da la impresión de que hay ahí un debate de fondo porque de alguna manera lo que viene a esa reflexión es a plantearse lo siguiente que yo dije hace unos minutos. El haber integrado las acciones del desarrollo rural territorial en la PAC 20 años después puede considerarse que no ha sido un acierto. Pues ¿por qué? Pues porque las acciones del desarrollo territorial, los grupos líderes, sigue una lógica distinta a las acciones del desarrollo rural agrario y modernización de las explotaciones y tal. Con lo cual, y yo apuesto por eso desde hace tiempo, creo que las acciones del desarrollo rural territorial tienen que salir del segundo pilar de la PAC e integrarse en la política de cohesión para que sea financiada por el FEDER, por el Fondo Social Europeo y por otros fondos, y no por el FEADER. Y da la impresión de que si el FEADER deja de ser un fondo de naturaleza estructural y pasa a ser lo que fue en su día el FEOGA Orientación, que es un fondo para financiar solo acciones dedicadas a la modernización y desarrollo agrario, pues mi impresión es que sería un buen paso adelante. Lo que no sabemos si se dará o no se dará, pero por lo menos hay ahí un indicio de que algo está debatiéndose dentro de la comisión y me gustaría plantearlo así. Y por último, también una última reflexión. Si es así, y yo apuesto por eso, de que las acciones del desarrollo territorial salgan de la PAC y pasen a la política de cohesión, ¿qué pasa con los grupos de desarrollo rural? Los grupos de desarrollo rural que hasta ahora han estado financiados fundamentalmente con FEADES y dependientes de política agraria y dependientes de la Consejería de Agricultura, pues yo creo que se abre una etapa nueva de una refundación de estos grupos para convertirlos más que un grupo de desarrollo rural, un grupo de desarrollo territorial, con otra visión, con otra estrategia, pero para eso, mi propuesta es, para eso haría falta que la Comisión hiciera lo que hizo en el año, a finales de los 80, principios de los 90, es aprobar una iniciativa. En aquel momento fue la iniciativa LIDER, para crear una dinámica, digamos, experimental, piloto, de los grupos de desarrollo rural, que luego dio lugar a toda la red que tenemos de grupos, y creo que hay el momento ahora también de que si queremos preparar una red de grupos de desarrollo territorial que afronten los grandes retos que tienen los territorios rurales, que no solo es el reto del desarrollo de la agricultura, sino muchas cosas más, porque hay territorios, como ha dicho Tomás, despoblados, con problemas de cohesión y tal, pues probablemente estos grupos, si quieren jugar esa misión, deberían de entrar en el marco de una iniciativa de la Comisión que le permita tener esa autonomía, esa frescura y esa dinámica de margen-error para experimentar cómo jugar un papel importante en el ámbito de los nuevos desafíos que tiene la Unión para el desarrollo de las zonas rurales. Y con esto pues termino y quedo a vuestra disposición para que luego en la mesa redonda podamos entablar un diálogo, me parece especialmente oportuno y que encantado de hacerlo con mi amigo Tomás.
muchísimas gracias a estos dos grandes profesionales, a estos dos grandes investigadores. Apuntarte que nosotros tenemos un grupo operativo aquí en el Valle del Guadalquivir, que está compuesto por el ayuntamiento que lo lidera. Lo voy a comentar por si hay alguna persona que no lo sabe. Está compuesto por Palma Naranja, Palma Ecológica, el IFAPA, el Grupo de Desarrollo Rural, la Fundación Sabia y este ayuntamiento. Creo que somos el único ayuntamiento de Andalucía que ha preparado un programa operativo. Estamos en esa fase de aprender, hemos constituido el grupo y hemos presentado el proyecto de citricultura sostenible en el Valle del Guadalquivir. Lógicamente, bueno, pues intentaremos que este proyecto salga adelante y que en breve, 2 o 3 años, tengamos unos grandes resultados. Le estamos poniendo mucha ilusión, muchas ganas y, por supuesto, contaremos con vosotros dos porque sois dos grandes expertos y vamos a aprovecharnos de las relaciones personales y de las relaciones profesionales.